hoy quiero iniciar una nueva serie que le he titulado Volviendo en sí. Volviendo en sí, voy a estar predicando, si Dios me lo permite, este mes, en cuanto a esta idea, a este pensamiento, volviendo en sí. Y voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias, todos Biblias en mano, y quien no traiga Biblia, ya sabe, le hacemos llegar una Biblia. Háganle llegar una Biblia a Abraham, por favor. Abraham, ahorita te vamos a enseñar una Biblia. ¿Quién más trae Biblia? Las visitas. Allá Luis, por favor, háganle llegar una Biblia. Y vamos a ir a Lucas capítulo 15. Y de una vez llévenle la Biblia abierta si no sabe dónde está Lucas capítulo 15. Por favor, quiero que vayamos a Lucas capítulo 15. Y vamos a leer para poder entender un poquito el contexto de lo que quiero compartir con ustedes del verso 11 al 17. Versículo 11 al 17. Lucas capítulo 15, verso 11 al 17. Ya lo tienen. Voy a leer y usted me sigue ahí con su vista. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarles. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Padre, gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Permite que hoy, Señor, puedas hablar a nuestros corazones y que puedas traer palabra a nuestras vidas. Te lo pedimos en Jesús tu Hijo. Amén. Ok. Y volviendo en sí, dice el versículo 17. Voy a darle lectura a otras 4 versiones. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando finalmente entró en razón. Escuchen bien. Aquí la Reina Valera dice volviendo en sí, pero la Nueva Traducción Viviente dice cuando finalmente entró en razón. La Dios habla hoy, traducción Dios habla hoy, dice al fin se puso a pensar. Chequen, La traducción lenguaje actual dice por fin comprendió lo tonto que había sido. Y la Nueva Traducción Viviente dice por fin recapacitó. Eso, hermano, tiene que ver cuando dice volviendo en sí. Tristemente, hoy en día vivimos en una sociedad que presume de mayor libertad, pero sin darse cuenta es una de las eras en que más esclavos somos de nosotros mismos. ¿Cierto o falso, hermanos, que vivimos en una sociedad, en una era donde se presume más libertad? Tanto libertinaje que hoy en día el hombre puede hacer lo que se le venga en gana. Y podemos ver todos los movimientos que hoy en día se están levantando. ¿Por qué? Porque hay libertad. Pero sin darse cuenta, hermanos, esa libertad de la que presumen es nada más y nada menos que esclavitud. Esclavos de sus propios deseos, de sus propios pensamientos, de sus propios conceptos. Irónicamente, este hombre consigue su verdadera libertad y autocontrol cuando decide volver al verdadero origen y vivir de acuerdo al diseño original que es Dios. La única forma, hermanos, de que nosotros podamos tener verdadera libertad es cuando el hombre vuelve a Dios. Ahí el hombre encuentra libertad, mientras el hombre está atado. El hombre es esclavo del pecado. ¿Cierto o no dice eso la palabra? Que el que vive en el pecado es ¿qué?
esclavo del pecado. Por lo tanto, toda la libertad que hoy en día el mundo profesa y proclama y grita no es nada más y nada menos que esclavitud. Son esclavos de sus propios deseos, son esclavos de sus propias pasiones, son esclavos de sus propias concupiscencias. Esta historia que encontramos aquí, ¿qué buscaba este joven? Su libertad. El joven dijo: dame todo lo que es mío, lo que me corresponde por herencia, porque quiero ser libre. Y se fue, dice la palabra. Volviendo en sí, dice el pasaje. Después encontramos ahí en el versículo 17, es volviendo en sí. O sea, recapacitando. Cuando por fin se dio cuenta lo tonto que había sido, dice una versión. Como ya leímos en las diferentes versiones bíblicas, volver en sí tiene que ver con recuperar tu conciencia. Hermanos, hay mucha gente que es esclava de sí misma. Vive en una necedad, vive en una terquedad, vive en una vida tan fuera de la voluntad de Dios, viviendo bajo sus propios deseos, sus propios pensamientos, sus propios argumentos, y no se da cuenta que es esclavo de sí mismo. Yo le decía a un niño, que ni recuerdo a qué niño le decía, pero yo le decía: mira, tienes que saber que si Dios no controla tu voluntad, a Betsa, ya me acordé de la hermana Betsa. Yo hablaba con Betsa y le decía: a ver, Betsa, o eres de Dios o eres del diablo. Le decía a ella: porque aquí no puedes tú estar a la mitad. Si Dios no te controla, yo le dije a ella: ¿quién crees que te controla? El hombre, cuando dice que se controla a sí mismo, le dije: mentira, está siendo controlado por el diablo. El hombre o es controlado por Dios o es controlado por el diablo. Cuando el hombre dice que es controlado por sí mismo, en ese momento el hombre está siendo controlado por el diablo. Porque Romanos dice que cuando el hombre se cree sabio, entonces el hombre se vuelve ¿qué? Necio. Ok, entonces este hombre, dice la palabra, volviendo en sí, es decir, recuperando su conciencia, recuperando su voluntad, su inteligencia en cuanto a su condición física, familiar, laboral, social, emocional, espiritual, etcétera. Cuando este hombre vuelve en sí, toma cartas en el asunto. Escúcheme bien, hermanos, amigos que estamos hoy aquí. Volver en sí tiene que ver con poder hacer conciencia en cuanto a tu condición de vida. Volver en sí es darte cuenta en que la situación que estás viviendo tiene que ver contigo mismo. Volver en sí, hermanos, es reconocer tus propios errores y reconocer que te has equivocado, que has hecho las cosas mal, que no has vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, que te has apartado de sus principios y que has hecho las cosas a tu propia manera. ¿No hizo eso el joven? Hermanos, volver en sí tiene que ver con este sentido de recuperar tu conciencia, de recuperar tu inteligencia y de poder darte cuenta de la situación en la que vives. Alguien dijo: si alguien te dice caballo, no le hagas caso. Si 2 personas te dicen caballo, no les hagas caso. Si 3 personas te dicen caballo, dice: vete comprando una silla porque a lo mejor eres un caballo. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Que mucho nosotros podemos ver quizás la condición del otro, pero él no se da cuenta a sí mismo. Otros pueden ver mi condición en la que vivo, pero yo mismo puede ser que no me dé cuenta, o me doy cuenta, pero quiero vivir así. Pero la realidad, hermanos, es que muchos no se dan cuenta. Por eso es que el pasaje aquí dice que este joven dijo: volviendo en sí. Ya decíamos, las traducciones, por fin comprendió lo tonto que había sido, por fin recapacitó, al fin se puso a pensar, cuando finalmente entró en razón. Esto tiene que ver con volver en sí. Cuando finalmente entró en razón y dijo: oyes, qué mal he hecho las cosas, qué mal he estado
he estado actuando, qué mal esposo he sido, qué mal padre he sido, qué mal hijo he sido, qué mal empleado he sido, qué mal patrón he sido, qué mal amigo he sido. Cuando por fin nos damos cuenta de los errores que hemos cometido, de la vida que hemos vivido fuera de la voluntad de Dios, entonces viene lo mejor para nosotros. Mientras tanto, jamás el hombre tomará cartas en el asunto si no entra en razón, si no recapacita y si no se da cuenta lo tonto, y estúpido que hemos sido. Otra versión así lo dice, no la traigo aquí. No se asusten, dicen algunas más grandes, ¿verdad? Y el Señor está ahí. Ok. ¿Qué pasó cuando este joven volvió en sí? Dice la palabra, dijo. Volviendo en sí, dijo. Esto, hermano, cuando dice tiene que ver con aceptó su condición. Tiene que ver con aceptación. Es en este momento cuando el joven se hace responsable de su condición. Reconoce que nadie era responsable o culpable de la condición tan precaria y denigrante en la que se encontraba. Por fin recapacitó y se dio cuenta que era su responsabilidad. Y dijo, ¿qué dijo? Vamos a ver más, me levantaré, tomaré cartas en el asunto. Pero esto sucede en la vida del hombre cuando el hombre reconoce sus errores, cuando el hombre reconoce su condición, cuando el hombre acepta que es responsable de la vida que está viviendo. Pero cuando el hombre busca culpables, cuando el hombre voltea a ver hacia otro lado y no se hace responsable de sí mismo, jamás habrá restauración sobre su vida. Nunca sucederá eso. La restauración viene sobre la vida del hombre cuando el hombre recapacita, cuando el hombre reacciona, cuando el hombre despierta. ¿Qué decimos, hermano, cuando una persona se desmaya y después que estuvo desmayada, abre sus ojos y despierta? ¿Qué decimos? Volvió en sí. Esto tiene que ver con volver en sí, hermanos, con recuperar el sentido, con recuperar tu conciencia, con recuperar tus movimientos. Hay mucha gente hoy en día que está así, como en un desmayo. Y por más que alguien viene y lo sacuda y le dice, amigo, por favor, y le mueve, y alguien va y lo exhorta y le dice, oye, amigo, date cuenta, no, y le echan alcohol y lo estrujan y dices tú, ¿por qué no recapacita? ¿Por qué no se da cuenta? ¿Por qué no entiende que se está yendo cada vez más en un hoyo y está arrastrando a muchos con él? ¿Por qué no se da cuenta? ¿Saben por qué? Porque no ha vuelto en sí, porque no ha reaccionado, porque no ha recapacitado, porque no ha entendido la condición en la que está viviendo. ¿Qué dijo el joven? Dice la palabra, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hermanos, esto es pensar y voltear a ver a tu alrededor y dices tú, ¿cuánta gente vive feliz? Tiene un matrimonio hermoso, tiene unos hijos hermosos, tienen para comer. ¿Por qué yo estoy así? ¿Por qué si él tiene un matrimonio tan excelente, por qué el mío no? ¿Por qué si sus hijos están con él y van a la iglesia, por qué los míos andan en las drogas y en el alcohol y viviendo? ¿Por qué? Este hombre dice, ¿por qué si los jornaleros de mi padre tienen abundancia, por qué yo estoy así? En la casa de mi padre los jornaleros están mucho mejor que yo. Hermanos, hay gente que ha tenido mucho menos que tú y vive mejor que tú. Y dices tú, ¿por qué vive este hombre mejor que yo? ¿Por qué si es tan pobre y es tan feliz más que yo? ¿Por qué si yo he tenido, por qué él vive así?
Pues es tiempo de volver en sí, es tiempo de recapacitar, es tiempo de pensar y decir, ¿por qué pues? Y empezamos en el Salmo 24, el Proverbio 24, no recuerdo el versículo, cuando dice, pasé junto al campo del perezoso y junto a la viña del falto de entendimiento y dije, ¿por qué está así esta viña? ¿Por qué está la cerca tirada? ¿Por qué está lleno de monte? ¿Por qué está así? Dice, lo miré y lo guardé en mi corazón y tomé consejo. Y dije, ya sé por qué. Un poco de dormir, un poco de cruzar las manos, un poco de bostecear, un poco de dormirse. Por eso está así. Esto es volver en sí. Este hombre dice, ¿cómo los jornaleros de mi padre están mejor que yo? Este joven, por su rebeldía y sus malas decisiones, lo había perdido todo. Hermanos, dice el pasaje que este cuate estaba perdido y lo vamos a ver ahorita, pero por sus malas decisiones lo había perdido todo. Al grado de no tener ni siquiera para comer un poco, que se vio obligado a tomar un trabajo tan denigrante e inmundo para un judío como lidiar con cerdos. Hermanos, un judío lidiar con cerdos, y este hombre allá andaba, ¿haciendo qué? Alimentando cerdos, dice el pasaje. Dice más arriba, no muchos días después, juntándolo todo, el 15 dice, y se fue y se arrimó a un hombre, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué cosa? Cerdos. Y deseaba llenarse al menos del alimento de los cerdos. ¿Por qué estaba este hombre así? ¿Por qué vive así? Y de repente, hermano, podemos encontrar gente en la calle o en una casa, un anciano viviendo solo, engusanándose, y dices tú, y de repente nosotros podemos ver y decir, pobre hombre, mira nomás cómo vive, solo. Se está engusanando, no hay quien le dé una comida y uno dice pobrecito, pero posiblemente fue un esposo que le daba unas golpizas a su mujer, posiblemente fue un padre que le daba unas golpizas a sus hijos y que los trataba peor que a un animal, posiblemente fue un pésimo vecino, posiblemente fue un pésimo hijo que a sus padres no les daba ni siquiera para un refresco. Uno solamente ve y dice pobrecito hombre, pero ¿por qué está así? Si alguien hubiera visto a este joven y decir, pobrecito recibió una herencia de miles y miles de pesos. ¿Cuál pobrecito? ¿Sabes por qué está así? Por sus malas decisiones. No es un pobrecito. ¿Sabes qué es? Es un desobediente y malagradecido. Es un desleal, es un rebelde, es un desobediente. Esa es la verdad. Yo que lo conozco te puedo decir que de pobrecito no tiene nada. Este hombre, hermanos, dice la palabra, ¿por qué estaba así? Mira lo que dice el versículo 13, dice, no muchos días después que juntándolo todos, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y ahí qué cosa? ¿Ahí qué cosa? Desperdició. No era un pobrecito, era un mal administrador. Era un hombre que había recibido una herencia. ¿Por qué estaba así? Por sus malas decisiones. Porque el pasaje es claro. ¿Y qué dice? Que lo desperdició. Desperdició sus bienes. ¿Viviendo qué cosa? Ese era el problema de este joven, que había desperdiciado la herencia que su padre le había dado, viviendo desordenadamente. Por eso estaba como estaba. No porque a él lo trató mal la vida y nació y lo abandonaron y lo tiraron a la basura. No, hermanos, este era un hombre que tenía una familia de renombre. Era hijo de un hombre que tenía muchos siervos, pero que él había tomado la decisión de hacer las cosas a su manera.
Y cuando alguien decide hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, ¿sabes cómo le va a ir? A lo mejor conocen a alguno de ustedes así. Pero ¿cuál es el propósito, hermanos? Que volvamos en sí, que recapacitemos. Y luego vemos aquí de este joven determinación. Primeramente veíamos aceptación. Segundo, determinación. Dice, me levantaré e iré a mi padre. Esto tiene que ver con determinación. Ya aceptó que la condición en la que estaba era su culpa. Ya lo aceptó. Lo primero que un hombre necesita, hermanos, es aceptar. Pero mientras él se haga la víctima, la víctima, ay, es que, no, amigo, ¿qué estás lamentándote? Acepta tu responsabilidad. Acepta que por eso te dejó tu mujer. Acepta que por eso te dejaron tus hijos. Acepta que por eso estás en esa condición económica. Acepta que tú eres el responsable. ¿Para qué estás buscando culpables? Este joven no buscó culpables. Él dijo, yo he hecho las cosas mal, pero me levantaré e iré a mi padre y le diré. En este momento este joven determina que no estaba dispuesto a seguir viviendo de esa manera. ¿Sabes cuándo el hombre se levanta? Cuando el hombre dice, basta, yo no quiero seguir viviendo así. Yo quiero algo mejor para mi vida. Yo quiero algo mejor para mis hijos. Yo quiero algo mejor para mi esposa. Basta de vivir así. Me levantaré, caray. Puedo hacerlo. Si él se levantó, y él se levantó, y él se levantó, y él se levantó, ¿por qué no puedo levantarme yo también? Aceptaré mis errores. Iré a mi padre, dice el pasaje. Dice, en este momento este joven determina que no estaba dispuesto a seguir viviendo en esta manera y que estaba dispuesto a asumir su responsabilidad y a enfrentar las consecuencias de sus malas acciones con tal de recuperar su dignidad. Dijo, no, voy a aceptar con tal de levantarme, no importa lo que tenga que hacer, pero me levantaré. Iré a mi padre y le diré. Aquí vemos de este joven humildad. Hermanos, se necesita mucha humildad. Mira qué dice. Y le diré, Padre, ¿qué cosa? He pecado contra el cielo y contra ti. Lo primero que el hombre necesita hacer es aceptar y reconocer que ha pecado primero contra quién. Hermanos, lo primero que el hombre tiene que hacer es entender que el primero que ofende es a Dios. Que con el primero con el que peca es contra Dios. ¿No fue lo mismo que dijo el salmista? Allá en el Salmo 32, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo mismo que dijo este hombre, el Señor David va y le dice al Señor, Padre, he pecado contra ti. Este hombre dice, he pecado contra el cielo. Cuando habla de contra el cielo, ¿de qué está hablando? He pecado contra Dios. Hermanos, mientras el hombre no reconozca que ha pecado contra Dios, jamás será levantado, jamás será restituido. Mientras él crea que todos han sido malos con él y que él nunca ha cometido un error y que merece toda la misericordia, la bondad y el apapacho de Dios, jamás vendrá restauración sobre su vida. Este hombre reconoce y dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo primero que necesita, hermanos, es humildad. Se requiere de mucha humildad para aceptar tus errores y estar dispuesto a pedir perdón y afrontar las consecuencias de tus malas decisiones. Este hombre va y le dice, Padre, yo pequé.
yo pequé, acepto mi error. Acepto que primeramente pequé contra ti, que violé tus leyes, Dios, que violé tus principios y entre ellos, hermanos, tenemos que entender, y cuando vemos los mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con Dios, pero los demás tienen que ver con el ser humano. Y este hombre dice, he pecado contra el cielo. Primero, hermanos, tenemos que entender que al primero que ofendemos es a Dios. Siempre que ofendemos a Dios vamos a ofender a algún ser humano. Esa es una realidad. He pecado contra el cielo y contra ti. Se requiere humildad para aceptar tus errores, para reconocer que has hecho las cosas mal, para reconocer que te has equivocado, para reconocer que has tomado malas decisiones, para reconocer que te has perdido, para reconocer, como dice aquí el pasaje, que lo has malgastado, que has vivido perdidamente, dice el pasaje. Ya no soy digno de ser llamado, ¿qué cosa? Tu hijo. Conciencia. Se requiere conciencia, hermanos. Por eso que dice una de las traducciones, cuando por fin se dio cuenta lo tonto que había sido, cuando por fin recapacitó, eso tiene que ver con conciencia. Y este hombre va a su padre y dice, mira padre, sé que no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque algunos de nosotros pecamos, ofendemos y todavía no queremos que nos apapachen, que nos trate bien, pero no me grites, no te mereces nada. Hermanos, cuando gente viene a mi oficina y matrimonios, sobre todo cuando hay adulterio, yo le digo al que comete el adulterio, ¿sabes qué? Tienes que estar dispuesto a aceptar el proceso porque no va a ser fácil, pero no tienes de otra. Ni siquiera te indignes si tu mujer es dura contigo y si se le complica volver a confiar en ti, te lo mereces y tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Es más, tú ya no mereces dormir con ella. Si duermes con ella va a ser por pura gracia, porque ella quiere, pero tú ni siquiera mereces dormir con ella. Es más, ni siquiera mereces vivir en su casa. Es más, ni siquiera mereces mirarla. Esa es la verdad. Si ella acepta eso, date por servido si te da chance que duerme en la sala. Pero ¿qué? No te mereces nada. Esa es la verdad. Algunos de nosotros, hermanos, nos creemos que somos, o sea, que merecemos todo, no merecemos nada. Menos cuando hemos pecado, cuando hemos vivido deslealmente. Este joven va y le dice, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Este joven estaba consciente de su actuar ante Dios y ante su padre, y que estaba completamente de acuerdo y consciente que si su padre ya no lo podía ver y aceptar como su hijo, al menos lo tomara como uno de sus jornaleros. Este joven va y le dice, mira padre, yo sé que no soy digno de ser llamado tu hijo, y si tú me dices, tú ya no eres mi hijo, yo estoy de acuerdo, pero por favor, dame chamba como cualquier otro hombre. Hazme como uno de tus jornaleros, porque tus jornaleros viven bien. Yo sé que ya no puedo ser tu hijo, pero al menos hazme como uno de tus jornaleros. Hermanos, cuando nosotros reconocemos nuestra condición, que somos pecadores, que hemos pecado contra Dios, aprendemos a perdonar. Pero cuando nosotros creemos que, ¿y por qué? ¿Quién eres tú para no perdonar? ¿Acaso crees que tú no estás en una condición peor que la de él o la de ella? Tenemos que aceptar nuestros errores, tenemos que aceptar nuestra condición, que nos hemos equivocado, que hemos tomado malas decisiones, que hemos hecho las cosas mal y que no merecemos lo que creemos que merecemos. Este joven estaba consciente que lo había perdido todo y que ya no era digno de ser hijo de ese hombre.
porque lo había defraudado, porque lo había ofendido. Pero él dice: hazme aunque sea como a uno de tus jornaleros. Hermanos, ¿quién merece la gracia de Dios? Nadie. Todos y cada uno de nosotros que hemos sido salvos ha sido por la gracia de Dios. Tú y yo, hermanos, representamos a ese hijo pródigo que estaba ya viviendo entre la basura, entre cerdos, en el estiércol, y de ahí el Señor me sacó. Y el Señor me perdonó y el Señor me lavó. Esa es la verdad. Pero ¿sabes qué, hermanos? No quiero que hoy te vayas solamente con esa idea. Quiero que entiendas que esa también es la relación en muchas relaciones interpersonales. Muchos de nosotros representamos a ese hijo pródigo. Ya no merecemos que nos ame la esposa. No merezco que me ame el esposo. Es más, ya no merezco que mis hijos me llamen padre. Es más, ya no merezco que mi padre me llame hijo. Es más, ya no merezco que me den trabajo. Es más, ya no merezco que me respeten. Esa es la verdad, porque me lo he ganado a pulso. Pero debo de aceptar mis errores. Debo de estar dispuesto a ir y decirle: ¿sabes qué, amigo? Te ofendí, perdóname. Fui grosero contigo. ¿Sabes qué, esposa? He sido un grosero contigo, perdóname. ¿Saben qué, hijos? Perdóneme, he sido un mal padre. ¿Sabes qué? Padre, perdóname, he sido un mal hijo. Pero aquí la idea es que podamos aceptar nuestros errores. Hacer lo que el hijo pródigo, tener la conciencia de que somos culpables y que no merecemos nada. Así como el Señor nos perdonó, también tenemos que perdonar. Y tenemos que pedir perdón y tenemos que aceptar nuestros errores. ¿Qué pasó? Dice aquí donde estamos, versículo 20. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué cosa? Jamás pensó que recibiría un beso de su padre. Lo menos que él pensaba que recibiría sería un beso de su padre. Él dijo: merezco ser azotado, merezco ser escupido, merezco ser corrido, merezco lo peor. Pero se encontró con la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sabes, hermano? Algunos quizás tenemos miedo y decimos: es que si voy y le pido perdón, a lo mejor no me perdona. Es que nunca lo vas a saber. Nunca lo vas a saber hasta que no te atrevas. Posiblemente te encuentres con la gracia y la misericordia de Dios en la vida de ese hombre o de esa mujer. Los que encubren, dice Proverbios capítulo 28, 13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. No la merecías, no era posible que la tuviera, pero ¿sabes cómo puedes alcanzarla? Cuando descubres tu pecado, cuando dejas de encubrir tu pecado. La misericordia no la vas a alcanzar hasta que no descubras tu pecado y te apartes de él. Entonces alcanzarás misericordia. ¿Qué encontró este hombre? Dice que su padre, cuando lo vio, fue movido ¿a qué? ¿Qué encontró este hombre? Misericordia. ¿Sabes qué, hermanos? Tú necesitas la misericordia. Pero ¿sabes cuándo la vas a encontrar? Cuando tomes la decisión que tomó el hijo pródigo. Vuelve en sí, hermano. Caray, ¿hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo vas a estar así, hermana? ¿Por qué no aceptas que has sido rebelde, que eres grosero, grosera, que eres desleal, que eres malmodoso, que eres todos los defectos que hay en ti? Ya veníamos hablando del Salmo 19. Líbrame de los que me son ocultos. Tu familia te trata, te soporta porque es tu familia. Hermanos, hay gente de verdad que
que si lo soportan es porque es su mujer, pero que te soporte tu mujer, yo no. Que te soporte tu esposo, yo no. Que te soporten tus hijos, yo no. Pero de verdad que nomás porque eres pues de la familia, pero de ahí no, hombre, de todos los trabajos te corren, porque nadie te aguanta tu carácter, tu temperamento, vuelve en sí. Otra vez escuchen las versiones y terminamos con esta. Nueva Traducción Viviente, cuando finalmente entró en razón. Dios habla hoy, al fin se puso a pensar. Traducción Lenguaje Actual, por fin comprendió lo tonto que había sido. Nueva Traducción Viviente, por fin aceptó sus errores. ¿Y nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a volver en sí? Pedir perdón, reconocer que hemos hecho las cosas mal y levantarnos. Es tiempo de levantarnos, hermanos. Es tiempo de volver al Padre. Primeramente, al primero que hemos ofendido ha sido a Dios. Vayamos a Dios y digamos: Dios, te he ofendido, porque tu palabra dice que debo de amar a mi esposa y que debo de tratarla como vaso más frágil, que no tengo que ser áspero con ella, y he sido un grosero, he sido un desleal, he sido un áspero con ella. ¿Por qué no vas y le dices: Dios, reconozco que he pecado contra ti, porque tu palabra dice que debo de respetar a mi marido y he sido una irrespetuosa, le estoy faltando el respeto a cada rato? Es más, mi marido no se va de mí nomás porque es cristiano. Díselo. Es más, pregúntale a tu marido. Si te lo digo porque hay algunos maridos que me lo han dicho, no creo que lo digo nomás por nomás. Pero hay maridos que dicen: hermano, nomás porque la Biblia no me lo permite, si no ya me hubiera buscado otra. Hagan fila, mujeres, y pregúntenme qué marido me lo dijo. El de usted no fue, hermana Erne. ¿Por qué no? ¿Por qué no los hijos? ¿Por qué no los hijos aceptamos y dicen: Señor, tu palabra dice que tengo que honrar a mi padre y respetarlo, y he sido un mal hijo, he sido grosero con mi padre, he sido grosero con mi madre, he sido desobediente con mis padres, he sido rezongón con mis padres, les he faltado al respeto una y otra vez? ¿Por qué no acepte? Señor, te pido perdón porque tu palabra dice que debo de honrar a mi patrón, que debo ser leal en mi trabajo, Señor, y te confieso que soy desobediente, que soy rezongón, que soy respondón. Reconozco que me quedo con los cambios, reconozco que he tomado dinero que no es mío, reconozco. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no le dices: Padre, perdóname porque he sido un mal patrón, porque trato mal a mis empleados, porque les falto al respeto, porque no soy justo con ellos? Hay mucho por lo cual tenemos que volver en sí y pedir perdón a Dios y poder alcanzar la gracia y la misericordia de Él. Pero ¿sabes, hermano? ¿Sabe de quién es esa decisión? Tuya. ¿No fue la decisión del hijo? ¿No fue él el que dijo, volviendo en sí, dijo: iré, pediré perdón, reconoceré mis errores y aceptaré las consecuencias? Este joven iba de a tiro a estar dispuesto a ser un jornalero, no a ser hijo, que alcanzó misericordia, qué bien le fue. Y estar dispuesto a que me lo he ganado a pulso. Que me digan el tranzas, me lo he ganado a pulso. Que me digan me lo he ganado a pulso. O sea, hay gente que hasta se ha ganado títulos, sobrenombres, por su forma de vida. Pero yo quiero invitarte, hermanos, por favor, a que hoy en esta noche puedas tú abrir tu corazón, puedas tomar la actitud del hijo pródigo, y que hoy, hermano, puedas volver en sí y puedas retomar las riendas de tu propia vida. El hijo pródigo vivía siendo esclavo de sus malas decisiones,
pero él tomó la decisión de retomar las riendas de su vida. El Señor desea que tú retomes otra vez las riendas de tu vida, pero para eso se requiere que reconozcas tus errores, que te des cuenta de lo mal que has vivido, de las malas decisiones que has tomado, y que hoy puedas venir al Señor y decirle: Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Y he pecado contra fulano, contra fulana, contra merengano, contra sutano. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Por favor, cierra tus ojos. Y quiero que en esta hora puedas orar al Padre. Y si Dios ha hablado a tu corazón en esta hora, si el Espíritu Santo ha hablado a tu espíritu hoy, y te ha hecho ver esas áreas en tu vida en las cuales has estado violando la ley de Dios, violando sus principios, sus mandamientos, y has estado pecando contra Él, que hoy tú puedas pedir perdón. Y que puedas estar dispuesta a levantarte e ir contra aquel contra quien has pecado, como lo hizo el hijo pródigo contra su padre, y puedas ir y decirle: esposo, he pecado contra ti. Esposa, he pecado contra ti. Hijos, he pecado contra ustedes. Papá, mamá, he pecado contra ti. Empleados, amigos, patrón, pero que tú puedas tomar la decisión de encontrar la gracia de Dios para tu vida por medio del perdón, reconociendo tus errores. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti para darte gracias, Padre, por tu presencia entre nosotros. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús queremos pedirte perdón. Hoy, Dios de los cielos y de la tierra, Padre, queremos, Señor, retomar las riendas de nuestra vida y poder reconocer, Señor, nuestros errores, y poder aceptar, Padre, que parte de la situación en la que vivimos ha sido, Señor, porque lo hemos malgastado. Tú, soberano Dios, nos has capacitado, nos has dado muchas habilidades, muchos talentos. Padre, nos has dado muchas capacidades, Señor, para hacer muchas cosas, pero las hemos malgastado, las hemos usado para nuestra propia conveniencia, las hemos usado, Padre, para poder hacer lo malo en el nombre de Jesús. Pero hoy, Señor, al igual que el hijo pródigo, venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Padre, que hemos pecado contra ti y que hemos pecado contra el prójimo, Padre. Pero hoy, Señor, queremos tomar la decisión de levantarnos, Padre, reconociendo nuestra condición, volviendo en sí, Dios de los cielos y de la tierra, haciendo conciencia, Padre, de nuestras malas decisiones. Y queremos pedirte perdón y que tú puedas restituir, Señor, nuestras vidas. Que tú puedas, Padre Santo, restituir, Padre, mi condición como esposo. Puedas restituirme como padre. Puedas restituirme, Señor, como hijo. Puedas restituirme como esposa. Puedas restituirme como empleado. Puedas restituirme, soberano Señor. Padre, hoy aceptamos que no merecemos nada. Hoy aceptamos, Padre, las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero, Señor, si en tu infinita gracia y misericordia está darnos una segunda oportunidad, o tercera o cuarta, Padre, permite que podamos, Señor, ser leales, Papá Dios, y poder, soberano Señor, vivir, Padre, conforme a tu voluntad. Guarda en el nombre de Jesús, Padre, a tu iglesia. Guarda a tu pueblo, soberano Señor. Y gracias por cada hombre y cada mujer que hoy está aquí en este lugar. Toca sus corazones, Padre. Manifiéstate en sus vidas. Y no permitas, Padre, que esta palabra la echen en saco roto, sino que puedan meditar en ella, Dios. Espíritu Santo de Dios, habla a nuestro espíritu en esta tarde con claridad. Por favor, te lo pido y te lo suplico. Gracias. Gracias te doy, Dios, por tu presencia hoy entre nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.